Hola mundo y bienvenidos a este nuevo video. Ahora nos encontramos con el siguiente problema. Consulta de sumas en rango, por sus iniciales en inglés RSQ. Lo que en sí consiste es que nos van a dar una serie de consultas y por cada una de estas consultas nos dan un índice inicial y un índice final. Y tenemos que realizar su suma, nada más. Por ejemplo, de 2 a 6 sería 8 menos 3, 5 y 2 son 7 y 7, 14 y 2, 16. Ello sería la suma. ¿Cómo nosotros podemos implementar esto de manera eficiente? Veamos ello. Colocaremos el arreglo A que va a contener a todos estos elementos. El tamaño del arreglo lo vamos a poner en una nueva variable, que en este caso sería 14. Bien, una de las primeras formas que se nos puede ocurrir pues es simplemente un bucle. Es decir, vamos a retornar la suma desde un inicio hasta un final. Y lo que vamos a hacer es simplemente un recorrido. Mientras que el inicio sea menor o igual al fin, vamos a ir sumando el elemento en la posición ini para finalmente retornar esta suma. Declaramos suma también y ya está. Si nosotros sacamos la complejidad de este bucle, pues será O de n, porque en el peor de los casos vamos a recorrer desde la primera posición del arreglo hasta la última posición del arreglo, dándonos n elementos. Pero si nos damos cuenta nos dice consulta de sumas en rango. Imaginemos ahora que nos dan k consultas, por ejemplo. Vamos a suponer que nos dan 10 consultas. Entonces yo voy a leer las 10 consultas acá. Para ello simplemente hacemos un bucle donde k va a ir decrementando y vamos a entrar mientras que sea diferente de 0. Entonces pediremos un inicio y también pediremos un fin. Estamos hablando de solamente los índices y por cada uno de ellos yo voy a ir sumando desde este inicio hasta este fin. Declaramos ini y fin. Probemos esto. Estamos olvidando del incremento de inicio. Ahora sí. Probemos, compilamos, ejecutamos y colocamos 2 a 6 y ahí está el 16. Pero ¿qué es lo que sucede con este algoritmo? Cada vez que nos ingrese una consulta, nosotros vamos a tener que realizar nuevamente esta suma. Imaginemos que la consulta siempre será la posición inicial del arreglo y la posición final del arreglo. Entonces vamos a recorrer n elementos. ¿Y cuántas veces vamos a tener que ir haciendo esto? K veces. Por lo tanto, la complejidad de este bucle se convertiría en k por n. Entonces, nosotros tenemos que tratar de reducir estos tiempos. ¿Por qué? Porque la mayoría de concursos de programación nos dan en promedio un segundo para que se ejecute nuestra solución. Entonces, si es que n tuviese el valor de 10 a la 6 y k tuviese el valor de 10 a la 6 de igual manera, ¿qué es lo que pasaría? Pues tendríamos una complejidad de 10 a la 6 por 10 a la 6, dándonos como resultado 10 a la 12. Y sabemos nosotros que las iteraciones en un segundo son de 10 a la 8. Entonces acá ya nos pasamos. Estamos hablando de un equivalente de 10 a la 4 por 10 a la 8, que sería lo mismo 10 a la 4 segundos, que es demasiado tiempo. Para ese entonces el concurso ya acabó. Ahora, ¿cómo podemos nosotros mejorar esto? Lo primero que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos crear un nuevo arreglo, le voy a llamar S, y lo que va a hacer este arreglo es almacenar la suma desde el índice 0 hasta el índice donde nos encontremos. Por ejemplo, en el primer caso sería de 0 a 0, dándonos la suma de 10. En el siguiente va a ser la suma desde 0 hasta el índice 1. Es decir, lo que tenemos acumulado hasta antes de ese índice más el nuevo valor que sería 6. Dándonos como suma 16. De igual manera continuamos con los demás. Acá sería 24, 16 más 8, 24. 24 menos 3 sería 21. 21 más 2 sería 23. Y así. Y ahí estarían las sumas. Entonces, si me preguntasen por la suma desde 0 a 10, pues yo ya sé que la respuesta sería 45. Pero ¿qué pasa en este caso que me dicen de 2 a 6? Pero aquí puedo usar un poco de teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque yo sé cuánto vale la suma desde 0 a 6, pero no me interesa la suma completa. Me interesa de 0 a 6
menos la suma que haya de 0 a 1, porque ello me daría el complemento, que es lo que a mí me interesa. Veamos, 32 menos 16 pues da 16. Y ahí tenemos la respuesta. Pero ¿cómo sería esto en código? Primero haremos un preprocesamiento de este arreglo suma. Para ello también declaramos de manera global nuestro arreglo S. Lo vamos a poner de tamaño n. Para ello n lo vamos a declarar de manera constante. Lo vamos a poner arriba, k también lo vamos a poner arriba. Aquí también le vamos a poner su tamaño. No es necesario, pero le vamos a poner. Ahora tenemos que empezar a llenar estas sumas. Entonces, en mi función principal puedo hacer este preprocesamiento antes de empezar con mis consultas. Entonces, la suma para el índice 0, yo sé que va a ser igual a mi índice 0 de A. Y las sumas siguientes va a ser, empezando desde 1, pues la suma anterior a ella más el valor del elemento en la posición i de mi arreglo A. Y ahí tendría las sumas. Ahora, este preprocesamiento tiene una complejidad de O de n. Nada más. Y ahora vamos a crear la función que le voy a llamar RSQ de las iniciales en inglés. Desde un inicio hasta un fin. Ahora, si es que el inicio es igual a 0, pues quiere decir que mi respuesta únicamente será la suma en la posición fin. Y ya está. Si no, voy a retornar la suma en la posición fin menos la suma en el índice inicio menos 1. Puesto que realmente el índice inicio sí me interesa, pero no el anterior a él. Y ahí sería, teniendo una complejidad de O de 1, es decir, constante. Cambiamos sumar por RSQ y ya está. Probamos, compilamos, ejecutamos, 2, 6 y ahí está nuevamente el 16. Teniendo internamente un gran cambio. ¿Por qué? Porque ahora la complejidad no es O de K por N, sino únicamente O de K por 1. Dándonos simplemente O de K, lo cual ya podría pasar en un concurso de programación que contenga estas características. Espero les haya servido este video. Si es así, compártelo con tus compañeros y pues nos vemos en un próximo video.